Hola, soy Pedro Sepsén, gusto de saludarlos, gracias por acompañarme. Estamos hablando de algo que ocurre poco en el correr de los últimos años, pero que en la historia ha llevado a que haya 266 papas. Y se avecina la elección del próximo. ¿Usted puede creer que un cónclave haya durado casi 3 años? Y también que una profecía de hace casi 1000 años tal vez se transforme en realidad con este nuevo cónclave. Te cuento esto y mucho más, porque si me acompaña, aquí vamos, con todo. Primera página, el funeral del Papa Francisco y su entierro, que será como él pidió, incluso por escrito. No será junto a la mayoría de los papas que están allí bajo la Basílica de San Pedro, sino en este caso en un área de la Basílica Mayor de Santa María. Y él, un hombre mariano, un hombre amoroso en términos de pensar en la importancia monumental de lo que hizo la Virgen María, allí quiere que su cuerpo repose para la eternidad. Ese es un punto que le ha llamado la atención a muchos, pero el Papa Francisco hizo cosas diferentes. Incluso por escrito él pide que ni siquiera se ponga Papa Francisco en su tumba, simplemente Francisco. Y así vivió él con muchísima sencillez. Entonces, una cosa que tiene preocupados, por supuesto, a muchos, hay más de 1.300 millones de católicos en el mundo, ¿quién será el próximo Papa? Hay una profecía de los años 1100 y tanto de Malaquías, ya San Malaquías, que establece que lo más preocupante de todo, el próximo papa será el último, porque luego dice la ciudad de las 7 colinas, refiriéndose a Roma, será destruida, será el fin. Y lo plantea, como muchos han interpretado, como el fin del mundo. Otros dicen que podría haber un desastre en Roma. Muchos son escépticos. Muchos directamente no creen en algo que se haya pensado casi un milenio atrás. El hecho es que dice que el próximo papa será Pedro el Romano. Y hay 3 Pedros que están entre los favoritos para llegar a la condición de papa. Uno italiano, uno húngaro, uno africano. El húngaro es el que tiene menos probabilidades, porque es muy conservador y se piensa que este colegio de cardenales, cuya gran mayoría ha sido designada por el Papa Francisco a lo largo de su papado, es de orientación liberal. Quedan entonces 2 posibilidades y fuera uno de los Pedros, porque muchos dicen que el candidato número 1 es el cardenal filipino Luis Tagle, muy cercano al que fuera el Papa Francisco. Pero entonces, como les decía, otra posibilidad va por un cardenal africano y otra por uno italiano. Y el italiano, muchos lo consideran el número 1, Pietro Parolin, un hombre que, por cierto, estuvo representando al Vaticano en Venezuela en su época y molestó bastante a la dictadura, como debe ser. Parolin es el actual secretario de Estado del Vaticano, tiene larga experiencia en el mundo de la diplomacia y es un hombre no tan liberal como el Papa Francisco, pero para nada de la línea doctrinaria rígida que muchos hoy añoran. Por ahí podría haber algún tipo de consenso entre los cardenales. Les recuerdo, se necesita que sean 2/3 del total, que son 138, se necesitan por lo menos 92 votos. Y este es un proceso que comenzará cuando ya estén en el Vaticano todos los que pueden concurrir. Se dice que algunos de ellos, por problemas de salud, no podría estar presente. Los que están habilitados para votar son los cardenales que tienen menos de 80 años. Así que vamos a ver cómo se dan las cosas. Ahora tengo una anécdota muy especial
para compartir con ustedes y tiene que ver con el cónclave más largo de la historia de la Iglesia Católica. Página 2. Y este nos lleva al siglo XIII y nos lleva a lo que significó el capítulo más largo de cónclaves en la historia de la Iglesia Católica. Ocurrió allá por el 1200 y tanto y se registró en una pequeña ciudad, pequeño pueblito en aquella época llamado Viterbo, a unas pocas decenas de kilómetros de la capital Roma. Habían decidido hacer el cónclave ahí porque en Roma, primero que había muchos episodios de violencia por enfrentamientos de dos poderosísimas familias y había cardenales que sentían que su vida estaba en riesgo de acuerdo a quién escogieran. Y segundo, porque pensaban que ahí iban a poder hacer algo que en Roma nadie les permitiría. ¿Por qué? Porque cuando se trabaron las votaciones, cuando no se podían poner de acuerdo, empezó un proceso que se fue estirando a lo largo de primero semanas, después meses. Y cuando ya llevaban un año en Viterbo, sus habitantes, indignados porque tenían que estar manteniendo a estos cardenales, que eran por cierto una veintena, nada parecido a lo que es el volumen de hoy del colegio de cardenales, pero comían y tomaban con gran entusiasmo. Y entonces, ¿qué decidió la población? ¿Quieren seguir con este asunto? Muy bien, van a tener que hacerlo encerrados. Y entonces cuando los cardenales estaban dentro, les trancaron las puertas. Con llave, con clave, cónclave. De ahí el origen de la palabra. Y entonces, encerrados, la gente del pueblo pensó, bueno, los cardenales ahora se van a apurar. De eso, nada. Siguió el proceso y ¿qué hicieron los habitantes del pueblo? Dijeron, bueno, será a pan y agua. Imagínense ustedes, solo en esa época se podían enfrentar las cosas de esa manera y en esas circunstancias y en ese lugar. Bueno, me refiero a cientos de años atrás. Hoy algo así sería absolutamente imposible, inimaginable. Además hay mecanismos para evitar que se llegue a algo tan drástico. Fue pasando el tiempo, no escogían papa y resulta que los habitantes de Viterbo dijeron, aquí vamos con todo. Se subieron al techo y arrancaron parte del techo. La parte del techo donde no tenían otro remedio que reunirse los cardenales y los pobladores de Viterbo dijeron, esto es para que la luz del sol los ilumine y para que haga que entonces sea más fácil tomar decisiones. El detalle es que estaban en una etapa en la que estaba lloviendo todos los días y hacía un frío de calambre. Resultado, como no se ponían de acuerdo, a los 2 años y casi 9 meses decidieron nombrar una comisión que se encargó de escoger a quien sería el Papa Gregorio X. Por cierto, se mandaron la gracia de que escogieron a alguien que no estaba en Italia y no estaba ni siquiera en Europa, estaba en las cruzadas. Y entonces entre que le avisaron y entre que pudo regresar, pasó más tiempo, pasaron más semanas y esta fue la etapa increíble en que durante casi 3 años la Iglesia Católica estuvo sin líder, sin papa. ¿Qué les parece? ¿Alucinante o no? Vámonos al mundo de los peluditos. Recuerden, si les gusta lo que están escuchando y quieren compartirlo conmigo, aprietan ahí el botoncito que dice like, le gusta. Si no le gusta, también puede escribirnos y decir no me gusta por X, Y o Z. No tenga pena, no hay problema. Se aprende mucho de las críticas siempre que sean enfocadas constructivamente. Y puede afiliarse, puede suscribirse a este canal de YouTube que se llama Pedro con Todo. Cosa que, así como les agradezco a quienes lo han hecho, le agradeceré a quienes lo hagan. Ahora sí, con los peluditos levantamos campamento.
Oh. He's really skittish now.